Entonces ya estamos en contacto otra vez, después de algunos días, con David Huachalla. Él es viceministro de Planificación. En los últimos días se han conocido indicadores sociales interesantes. Esto a raíz del crecimiento de la economía. La economía al primer trimestre ha crecido 2,97 o 96 ya. 3,96. 3,97. 3,97%, eso es el Producto Interno Bruto. Obviamente eso tiene consecuencias en el bolsillo, en la situación de las familias, en la situación social. Para esto vamos a hablar con David Huachalla, viceministro de Planificación. Buen día, viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Con este crecimiento, obviamente hay resultados favorables. ¿Qué nos tiene que contar, viceministro? Bueno, con esa tasa de crecimiento, uno de los indicadores que emergen de este análisis es el PIB per cápita, es ese producto por persona. Es importante destacar que en la gestión 2005 el PIB per cápita de nuestro país estaba alrededor de $1,000. Sin embargo, ya en la gestión 2021 alcanza los $3,437. Es evidente que se está mejorando respecto a la gestión 2020, donde se rompe la tendencia debido al golpe de Estado, ¿no? Y de un descenso que tuvimos en la gestión 2020 a $3,160. El PIB per cápita sube a 3,437 en la gestión 2021. Por lo tanto, es importante avisorar que las medidas de política económica en el marco del modelo económico social comunitario productivo están teniendo resultados. Y en el marco del modelo económico, una de las características es que es un crecimiento inclusivo, con justicia social. Es por eso que es importante analizar los indicadores sociales, como por ejemplo la reducción de la extrema pobreza. En la gestión 2016 tuvimos un registro de 19% en incidencia de pobreza extrema. Y en la gestión 2021 volvimos a bajar a 11,1%, a pesar del crecimiento en la extrema pobreza que se tuvo en la gestión 2020 de 13,7%, la gestión 2021 disminuye a 11,1%, retomando la senda decreciente en este indicador muy importante. De la misma manera, ha sido reconocido por parte de organismos internacionales como la CEPAL, que Bolivia se encuentra entre los países que más va a reducir la pobreza en la gestión 2022. Va a reducir, se estima que reducirá en menos 0,9%, ¿no? Por lo tanto, una vez más, organismos internacionales vienen destacando el desempeño de la economía boliviana, el desempeño y los resultados que tiene la implementación del modelo económico social comunitario productivo. Otro de los indicadores que es muy importante destacar y evaluar es el de desigualdad, que es el índice de Gini, que como en los anteriores indicadores tenía una tendencia decreciente. En el 2016 teníamos un indicador de 0,46, el mismo que al 2019 disminuyó a 0,42. El 2020 se incrementa la desigualdad en nuestro país a 0,45 y en solo un año de gestión, en el 2021, vuelve a retornar al 0,42, ¿no? Mostrando la incidencia del crecimiento económico en disminuir las brechas de desigualdad. También es importante ver también la composición del estrato de ingresos en este periodo. Del 2016, que teníamos un estrato de ingresos que el 43% tenían ingresos bajos, el 53% tendría ingresos medios. Esa estructura se va recomponiendo, ¿no? Disminuyendo el estrato de ingresos bajos al 37% y el de ingresos medios sube a 59%. En la gestión 2020 vuelve a reconfigurarse una vez más esto, en el sentido de que sube los estratos bajos, ¿no? Y los estratos medios disminuyen.
Ya en un solo año de gestión, en la gestión 2021, se reconfigura esta composición y tenemos un registro de que los estratos bajos disminuyen en 36% y los estratos de ingresos medios sube al 60%, lo que se mantiene en todo este periodo de análisis es los de estrato alto, que corresponde al 4%. Por lo tanto, ahí una vez más se identifica que este modelo económico, social, comunitario, productivo tiene la capacidad de generar un crecimiento con justicia social. Y por el lado de la tasa de desempleo es muy interesante ver cómo ha evolucionado solamente en un tan corto periodo la recuperación de este indicador. Teníamos en la gestión 2020, en el tercer trimestre, un registro de 10,8% la tasa de desocupación, y en el segundo trimestre de la gestión 2022 disminuye 4,5%, demostrando una vez más esa tendencia decreciente en el indicador producto de las medidas implementadas por el presidente Luis Arce. Entonces, como podemos observar, existen varios indicadores sociales. Los indicadores económicos tienen una incidencia en el bienestar de la economía, por lo tanto es una buena noticia para el país, considerando la situación extrema que vive todo el mundo, ¿no? La situación de la guerra de Ucrania, la situación que dejó la pandemia, ha dejado en extrema vulnerabilidad las economías de la región. Sin embargo, nuestro país, debido a ese diagnóstico propio que se ha realizado a partir de la implementación del modelo económico, social, comunitario, productivo, se ha podido adoptar medidas de política económica que van fortaleciendo el aparato productivo, que está orientado a la sustitución de importaciones, y en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social vamos a visorar una Bolivia industrializada, con soberanía en energía, con soberanía en alimentos. Por lo tanto, son buenas noticias para el país. Viceministro, ¿cómo está? Antonio le saluda, como siempre, un gusto, un placer. Con estos datos, viceministro, ¿usted se animaría a decir que hemos superado el golpe de la pandemia y que estamos retomando los ritmos que teníamos antes de la llegada del COVID-19 y antes de lo que ahora se llama la interrupción democrática, el gobierno del 2020? ¿Estamos volviendo a los niveles de antes, viceministro? Es así, en varios indicadores hemos superado incluso los niveles antes de la pandemia, ¿no? Antes del golpe de Estado. Sin embargo, es evidente, ¿no?, que en tan corto tiempo se haya reaccionado la economía de esa manera. Las medidas de política económica que se están implementando están enfocadas a garantizar el crecimiento económico y también para garantizar un crecimiento que sea inclusivo y con justicia social, con disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, y esos son los indicadores que les he mencionado. Ahora, viceministro, hay algunos economistas que dicen que esto podría ser solo un efecto inmediato de lo que fue la crisis. ¿Es sostenible? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo está analizando el gobierno esto de aquí, el futuro, digamos, fin de año, el próximo año también? Bueno, tenemos un plan de desarrollo económico social que, como se puede observar en los indicadores planteados, tiene indicadores bastante ambiciosos para incrementar la productividad tanto del sector agrícola, para garantizar la soberanía alimentaria, también en el sector energético, proponer medidas de política de industrialización es muy importante, y el presidente Luis Arce viene enfocándose en tratar de priorizar estos proyectos productivos para que de esta manera se pueda, a través de la implementación del modelo y ese esquema que les he mencionado, se pueda garantizar ese crecimiento con justicia social. Perfecto, viceministro. Se ha hecho también un análisis seguro del impacto de la actividad interna, viceministro, lo que llamamos también el mercado interno. ¿Cuál es el rol? Porque a veces también
no se le da mucha importancia a esto y en realidad puede ser tal vez en este momento hasta lo más importante. ¿Cuál es el análisis suyo? Bueno, el modelo claramente está enfocado a fortalecer la demanda interna. En el periodo neoliberal, durante esos 20 años, no nos olvidemos de que la premisa era exportar o morir, ¿no? Lo cual nos ponía en una posición bastante vulnerable ante los choques externos. Sin embargo, a partir de la implementación del modelo, ya en nuestro país ha pasado varias crisis: la crisis financiera del 2008, la crisis de la pandemia, la crisis que se está generando con la guerra de Ucrania, y una vez más el modelo está respondiendo ante esas embestidas de las crisis a partir del fortalecimiento de la economía, a partir del fortalecimiento de la demanda interna, lo cual nos permite tener estos resultados. Viceministro, en ese contexto se le puede dar tranquilidad a la población. Lo que está ocurriendo, como usted dice, en Ucrania ya tiene fuertes impactos en otros países, no muy lejos de acá. Nuestros vecinos ya están sintiendo también ese golpe. En ese contexto, como nos dice usted, de priorizar la demanda interna, Bolivia va a estar al margen de todos esos golpes externos, sobre todo esto de la guerra en Ucrania. Sí, y ahí hay un estudio por parte de una revista especializada en temas económicos, que es el The Economist. Esta revista, a partir de su unidad de investigación de inteligencia de negocios, ha establecido que Bolivia es uno de los países que está mejor preparado para la situación emergente de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, una vez más, estamos escuchando de voces externas, ¿no? La CEPAL, el Banco Mundial, esta revista especializada, de que nuestra economía está fortalecida y que tiene buenos resultados. Ahora, también en los análisis económicos se habla de que esto es parte de un efecto rebote. ¿Qué respuesta tiene el gobierno? Bueno, los analistas orientados a tratar de desmerecer los resultados del modelo tratan de identificar, a partir de su análisis ortodoxo, cierto tipo afirman ese tipo de análisis. Sin embargo, es evidente de que ya en la gestión 2021 ha existido un crecimiento y una disminución de los indicadores sociales muy importante, y en la gestión 2022, una vez más, se están ratificando. Por lo tanto, ya ese análisis nos tiene asidero. Y un factor muy importante es que son también organismos internacionales que ratifican el desempeño de la economía nacional. No solamente es la información que se procesa en nuestro país, sino el análisis que hacen diferentes organismos internacionales. Una vez más vienen destacando el desempeño de la economía boliviana. El tema de la inflación también ha sido un aspecto valorado en los análisis de estos organismos, considerando que toda la región está pasando por una crisis inflacionaria. Por lo tanto, la posición de nuestro país en garantizar y manejar el tema de la inflación es muy importante. No nos olvidemos que la inflación generalmente afecta a los estratos bajos de ingresos por el hecho de que se carcome su capacidad su poder adquisitivo, ¿no? Entonces es muy importante que este modelo garantice esta situación, y lo está haciendo de manera exitosa, ¿no? Una vez más tenemos registros de inflación por debajo de lo que se registra en la región, y es importante que la población se dé cuenta de que la economía nacional está siendo manejada de una manera responsable y que los resultados se evidencian objetivamente en los indicadores económicos que se tienen. Viceministro, ¿cómo funciona esto? ¿Qué características tiene este modelo económico que gestiona el gobierno para contrarrestar todos estos efectos negativos, no solamente de la guerra, sino también de la pandemia? Bueno, el modelo económico tiene uno de los pilares más importantes, la recuperación del excedente generado por los sectores estratégicos. Vale decir hidrocarburos, vale decir
los que están orientados a la explotación de recursos naturales. Ese excedente se canaliza para sectores generadores de empleo, generadores de industria, ¿no?, que genera producción, ¿no?, y fortalece la demanda interna, ¿no? A partir de esto se tiene la capacidad de tener el financiamiento para diferentes programas sociales, ¿no? Los bonos para la asistencia materno-infantil, el bono Juancito Pinto, ¿no?, y diferentes, todo ese esquema de bienestar social que tiene el gobierno nacional. Por lo tanto, este modelo nos garantiza que cuando crece el país también se disminuye la pobreza, también disminuye los índices de desigualdad bajo este esquema redistributivo que tenemos que recordar, antes no se tenía. Antes se pensaba de que con un mayor crecimiento automáticamente un efecto de goteo se iba a garantizar disminuir la pobreza o disminuir los índices de desigualdad, pero los resultados no fueron acompañando esa idea. Por lo tanto, este modelo sí observa de que en nuestro país existe crecimiento, pero a la vez disminuye pobreza, existe una reconfiguración de la composición de los estratos bajos, de los estratos medios, donde está creciendo el estrato de ingresos medios, existe también una disminución de la desigualdad, disminución de la tasa de desocupación. Por lo tanto, tenemos varios indicadores asociados al crecimiento de nuestro país. Viceministro, esto de los ingresos bajos, ingresos medios, tiene que ver directamente con lo que se dice a veces de esta gente que logra salir de la pobreza o que en algún determinado momento, como en las crisis de 2019, 2020, tuvo que regresar de la clase media baja, digamos, hacia la pobreza. ¿Es esta parte, esto enfoca precisamente esto, viceministro? Exactamente, en la gestión 2019 teníamos una composición de los estratos de ingresos donde el 59% estaba en el estrato de ingresos medios, el 37% estaba en el estrato de ingresos bajos. En el 2020 eso disminuye, los estratos de ingresos medios disminuyen a 57% y el de estratos bajos aumenta, ¿no? Existe una reconfiguración de los estratos de ingresos medios a los estratos de ingresos bajos, como usted lo ha mencionado. Ya en la gestión 2021 se retorna a la reconfiguración donde existe un crecimiento de los estratos de ingresos medios, ¿no?, desmedro de los estratos de ingresos bajos, ¿no? Es 60 ingresos medios, 36% ingresos bajos y 4% ingresos altos. Por lo tanto, una vez más, en este indicador se identifica la posibilidad de que tengamos un crecimiento inclusivo con disminución de la pobreza, con disminución de la desigualdad. ¿En qué medida contribuye a estos resultados favorables la ejecución presupuestaria o de las inversiones por parte del gobierno, como también por parte de los gobiernos subnacionales? El otro día nosotros leíamos un análisis precisamente a junio de este año. Por ejemplo, en la gobernación de Santa Cruz hay una ejecución de inversión pública de apenas 9,2%. Bueno, es muy importante el papel que tiene la inversión pública en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo, por el hecho que es uno de los factores dinamizadores de la economía. El portafolio de inversiones que ha planteado el gobierno nacional para la gestión 2022 es más de $5,000 millones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que los diferentes niveles de gobierno empiecen a ejecutar ese presupuesto de inversiones, porque eso significa la construcción de infraestructura para los diferentes niveles de gobierno, y eso tiene una incidencia, el sector construcción tiene una incidencia muy importante, porque a partir de eso también se dinamiza otros sectores y puede colaborar o coadyuvar en la disminución más aún de la tasa de desempleo. Por lo tanto, es muy importante el papel de la ejecución de la inversión pública. Por lo tanto, es necesario que las gobernaciones ejecuten el presupuesto que ya lo tienen, que ya ha sido asignado, ¿no? Y estamos ya
aproximadamente algo de 3 meses y medio para culminar la gestión, entonces es importante acelerar la ejecución de la inversión pública. Perfecto, Rubén. Ahí está entonces la explicación detallada que nos hace el viceministro de Planificación, David Huachalla. David, como siempre, un gusto conversar con usted. Ya lo vamos a estar convocando seguramente en otra oportunidad. Para el censo. Tal vez para volver a hablar del censo, esta vez ni lo tocamos. Pero bueno, ahí está, David. Otra vez, gracias por su gentileza. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Hemos hablado con David Huachalla, viceministro de Planificación.